Muy buenas noches, con la bendición de Dios y con el regalo precioso de seguir estudiando la palabra. Qué honor y qué privilegio. Estamos transmitiendo desde Vida Nueva para el Mundo, del auditorio de Tlalnepantla, Estado de México, dando seguimiento a este estudio que estamos llevando semana a semana en la carta a los Romanos. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a estudiar el capítulo 5 y, si el tiempo nos lo permite, desde el verso 12 hasta el verso 21. Y yo le invito a que se alcance hacia usted su Biblia, su cuaderno, su libreta, las hojas, para que haga sus anotaciones. Y pues entre semana o después de ver el estudio, recapitule usted, siga estudiando. La Biblia es bien clara, que nos anuncia por la pluma del apóstol Pablo que crezcamos en todo. Esto significa en santidad, en la lectura de la palabra de Dios, en la aplicación de la misma en cada uno de nosotros. Y la carta a los Romanos es una carta preciosísima que es fundamental en la vida de cada creyente. Y qué privilegio poderla estudiar de manera sistemática, casi palabra por palabra, versículo por versículo, porque el Espíritu Santo nos va iluminando, nos va trayendo esa enseñanza preciosa para aplicarla a nuestra vida. Y bueno, ¿qué le parece si abre su Biblia en el capítulo 5 y vamos a dar lectura desde el versículo 12 en adelante? Dice la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Podemos hacernos, después de leer esta porción escritural, una interrogante. ¿Cómo es posible que seamos declarados culpables por algo que hizo Adán hace miles de años? Muchos piensan que no es justo que Dios nos condene por el pecado de Adán. Sin embargo, cada uno de nosotros pecamos a diario, cada día. ¿Y conforme a qué? A la herencia que hemos nosotros tenido con Adán. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos igual de propensos que Adán a rebelarnos contra Dios y somos juzgados por los pecados que nosotros cometemos. Pero debido a que nosotros somos pecadores, necesitamos la misericordia de Dios. A continuación vamos a ver ya verso por verso esta enseñanza hermosa, y que este estudio titulado Dos Reinos, veremos pues qué es lo que el apóstol Pablo está dictándole a Tercio y qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo de ese pecado que entró por un solo hombre y cómo por un solo hombre los muchos, incluyéndonos, somos justificados.
Vamos a leer pues Romanos capítulo 5 en el versículo 12 y seguido de eso vamos a compararlo con algunas porciones escriturales que se hallan en el Antiguo Testamento. Si quiere usted anotarla, Génesis capítulo 2, versículo 17, para comparar entre Romanos capítulo 5, verso 12, posteriormente Génesis capítulo 2, verso 17. Bien, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos que tener bien claro que el pecado entró a la experiencia humana por medio de un hombre. La Biblia nos los está mostrando en este pasaje escritural, Romanos 5:12, Adán. Toda la raza estaba incluida en Adán, de modo que cuando él pecó, todos pecamos. La realidad de esta verdad, esa realidad manifestada por medio de la muerte, así es como se manifestó. La sentencia divina por el pecado era la muerte. Vamos a comparar lo que dice Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, versículo 17, que hace un momento le pedí a usted que lo escribiera para ahora leerlo. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice la Escritura, en el capítulo 2, verso 17. Este es interesantísimo, el libro de los Orígenes. Dice el capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Primero, ¿a qué muerte se refiere? La muerte espiritual alcanza a todos los hombres. Basta con compararlo con Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos señala y confirma esta muerte espiritual. De la misma manera, si quiere usted anotarlo, Efesios capítulo 2, versículo 1, donde el apóstol Pablo está enseñándole a esta iglesia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en una separación. Estamos hablando de una muerte espiritual. Pero también entró a través de esa transgresión del pecado que cometió Adán, entró la muerte física. La muerte pasó a todos los hombres. Literalmente esa palabra se traduce, los alcanzó. Quiere decir que en el momento que Adán y Eva pecan, la muerte entra, física y espiritual, las dos. Y luego la evidencia de que el pecado transmitió a todos es clarísima. Esta frase que nosotros vemos, regresando a Romanos, en Romanos capítulo 5, versículo 12, por el pecado a la muerte, contradice lo que en algún momento llegamos nosotros a decir. ¿Sabe usted que es un comentario acotando a este pasaje, en donde escuchamos nosotros en el terreno secular, en cualquier parte, fulano de tal falleció? ¿De qué murió? Fue muerte natural. Menganito falleció de esto o de aquello, fue una muerte natural. Bueno, esto contradice la frase por el pecado a la muerte en Romanos capítulo 5, versículo 12, la cuestión de una muerte natural. Bueno, podemos decirlo coloquialmente, es correcto decirlo, pero en el terreno teológico, esta palabra, la muerte natural, no es así. No forma parte de un ciclo de la vida humana. ¿Por qué? Présteme atención. En el sentido bíblico, la muerte nunca es natural. ¿Por qué? Sino que es el postrer enemigo, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 26, así como en el versículo 24. La muerte será vencida una vez y para siempre en la segunda venida del Señor Jesucristo, tal como se menciona en Apocalipsis capítulo 21, en el verso 4. Quiere decir que cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte espiritual, ¿verdad? Y la muerte física. Recordarán el pasaje donde el Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, insistentemente le buscaban para que fuera a ver a Lázaro, su amigo que estaba enfermo. Él dejó pasar tiempo.
Seguido de esto, cuando ya había él muerto físicamente, muchas personas le dicen, uno de ellos, de sus discípulos, Lázaro ya murió. Entonces, cualquiera de las personas que nosotros pudiéramos decir en las primeras noticias que él estaba enfermo, va y camina y busca a su amigo para visitarlo. Jesús hizo lo contrario, conociendo el plan que le había dado el Padre Celestial, conociendo la misión que él tenía. Al momento que ya muere Lázaro, Lázaro está muerto. En la entrada de la ciudad donde estaba Jesús, una de sus hermanas, al llegar Jesús, lo aborda. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Si tú hubieras estado en el momento que mi hermano estaba enfermo, Lázaro no hubiera muerto. Mujer, él está dormido, va a resucitar. Entonces, la mujer pensando, sí, va a resucitar en el día de la resurrección, es verdad. Dice, no, al llegar a Jesús, al momento en que estaba en la tumba Lázaro, él también se narra ahí, y dicen muchos que es el versículo más pequeño de toda la Biblia, donde escribe, Jesús lloró. Ciertamente, seguido de eso, algunos de los que estaban presentes mencionan diciendo, es que mira cuánto amaba a su amigo. Jesús lloró por lo que hace el pecado al ser humano. ¿Qué es lo que hizo? La muerte espiritual y la muerte física. Jesús lloró porque Lázaro estaba, ¿qué? Muerto físicamente. Lloró por la consecuencia del pecado, que es la muerte, vuelvo a decirlo, la muerte física, la muerte espiritual. Fíjense ustedes, lo más probable es que en esa frase, ¿verdad? Donde nosotros vemos después en Juan capítulo 11, que le llama por su nombre, Lázaro resucita. Es un milagro impresionante y hermoso. La enseñanza en este pasaje de Juan capítulo 11 es lo que hace el pecado, la muerte física y la muerte espiritual. Y a Jesús le dolió esa consecuencia. Y regresando ahora un poco a Romanos capítulo 5, en el versículo 12, donde dice la palabra de Dios, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice la Biblia acá también que todos pecaron. Esto se refiere y alude a todos pecaron en el pecado de Adán. ¿Qué significa esto? Nosotros estábamos representados como descendientes, así como para la obediencia en Cristo, valdría para todos sus discípulos, a quienes representa el Padre, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5, desde el verso 15 hasta el verso 19, hay una interpretación, es que todos pecaron personalmente, porque al nacer en este mundo ya estaban espiritualmente muertos. Pero la palabra traducida aquí en Romanos 5:12, la palabra hombres, en plural significa personas, es decir, de ambos sexos, o bien hombres, dependiendo del contexto, y que aquí favorece la primera opción, que es personas. De modo que Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró, es decir, se transmite al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se transmitió a todos los hombres por cuanto a todos pecaron. Esto lo podemos corroborar en el Salmo 51, versículo 5. Pero ahora vamos a ver en el versículo 13 qué nos está diciendo la palabra de Dios en relación a este tema. Dice la Biblia, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nosotros, si recuerda, estudiamos un poco en cuanto a la conciencia en Romanos capítulo 2, versículo 15. Los anotadores añaden el comentario en este pasaje, en Romanos 2:15, que muchos preguntaban, bueno, nosotros como judíos se nos ha dado la ley para conocerla, pero quienes no son judíos, ¿cómo van a conocer la ley o el pecado o qué es pecado? Bueno, la Biblia nos enseña
que desde la fundación del mundo, cuando Dios, el Padre Celestial, le habla a Adán, no cojas, no tomes de ese fruto, ya se le había advertido. Aunque él estaba en un estado de inocencia, no sabía lo que sucedía con el pecado, ya estaba advertido. Pero hubo una transgresión. Entonces hay algo que le está diciendo al ser humano llamado conocimiento interior, conciencia, la cual, de acuerdo a lo que dice Romanos 2:15, dicta qué es bueno y qué es malo. Por supuesto que la palabra de Dios nos señala que es una conciencia cauterizada, una buena conciencia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cada persona tenemos una conciencia. Ahora bien, Pablo está demostrando aquí en Romanos capítulo 5, versículo 13, que la ley no salva a nadie. Ahora, añade también que violar la ley no es la razón de la muerte, sino lo es el pecado, ¿verdad? Es el pecado de Adán que fue transmitido y los pecados que nosotros cometemos. Pablo les recuerda a todos sus lectores que la gente ya moría miles de años antes que la ley le fuese dado por los ángeles a Moisés. Dios usa a los ángeles para que entonces, de la misma manera, esa ley sea dada al pueblo. Más adelante, en Romanos capítulo 5, versículo 20, explica que la ley servía para que las personas fueran conscientes de su pecaminosidad, para mostrarles lo grave que eran las ofensas, para dirigirlas y para mostrarles que Dios, de modo que tuvieran nosotros, todo pecador, la misericordia y el perdón. Entonces Pablo está diciendo acá en Romanos capítulo 5, versículo 12, pues antes que la ley, es decir, había pecado en el mundo. Quiere decir, antes que la gente recibiera por medio de Moisés, los judíos recibieran la ley, ya antes pecaban. Versículo 13. Dice, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. ¿Qué significa? El hecho de que tú no violes la ley, que no la conozcas, no significa que no pecas, sino que sí eres pecador. Esto es interesante. El pecado es la razón de la gran diferencia entre lo que somos y lo que debemos de ser. El pecado es la gran diferencia entre lo que somos y lo que debemos de ser. La ley es un mentor, una nana, y señala nuestro pecado y nos hace directamente responsables de él, pero no ofrece ningún remedio. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el apóstol Pablo? Está haciendo una afirmación sobre el pecado que es antes de promulgarse la ley y que ya había pecado. La inculpación del pecado proviene del quebrantamiento de la ley. La ley mosaica fue dada aproximadamente 1500 años después de Adán. A los pecadores antecedentes a la ley no se les podía imputárseles las transgresiones contra ella. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contestar o referirnos a la frase que se encuentra en Romanos 5, versículo 13, había pecado en el mundo? Nos dice que desde antes que fuera instituida la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo. Adán y Eva pecaron, no había ley, pues pecaron. Sus descendientes, Caín, pecaron, ¿verdad? Todos los, Babilonia, el tiempo de Sodoma y Gomorra, pecaron y no había sido dada la ley. Entonces, esto es interesantísimo. Pablo no está diciendo que la gente no era culpable porque no había ley, porque ya había dicho en Romanos capítulo 12, versículo 12, que acabo yo de citar. Lo que nos está diciendo es que la ley también, los que no conocen la ley, no van a ser juzgados en base a la ley. Por ejemplo, si usted lee Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9, encontramos las personas que perecieron en el diluvio. En Génesis capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, las personas que fueron juzgadas en la Torre de Babel, la gente que seguía muriendo, fíjense ustedes, físicamente, la gente que seguía muriendo demuestra que sí eran culpables como consecuencia del pecado de Adán, ya que hace un momento estaba yo citando que así como la muerte entró por un hombre, Adán, la muerte física
y la muerte espiritual, consecuencia del pecado. La gente sigue muriendo, consecuencia del pecado, pero recordemos los dos términos, muerte física y muerte espiritual. Entonces, vemos ante la Escritura que la sentencia de muerte a causa del pecado prevaleció, no por transgresión, sino por la herencia. Esta es la evidencia de lo que se llama pecado universal, pecado original. Fíjese usted, esto es muy interesante porque usted se puede preguntar, entonces la gente se muere por el pecado, o sea, físicamente. El plan divino, que es otro punto, otro tema, el plan divino de Dios es que Adán y Eva, los descendientes, disfrutaran del huerto que estaba en Edén, tuvieran comunión con el Padre Celestial. Eso es algo maravilloso, vivir años, siglos y siglos y siglos y siglos. Entonces alguno podrá decir, ¿alguien abortó el plan de Dios? ¿Alguien lo interrumpió? Es lo segundo, ¿verdad? Porque cuando Dios ha establecido, ha decretado algo, no hay nada, ¿verdad?, que lo llegue a abortar. ¿Qué sucede? Ese plan divino lo vamos a ver nosotros en la eternidad, un cuerpo glorificado, el león estará comiendo con el becerrito, con el cabrito, ¿verdad?, con algo hermosísimo. Ese es el plan divino, eso es maravilloso. Vamos a regresar, si son tan amables, a Romanos capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Sí, entonces efectivamente morimos físicamente por el pecado de Adán. Pero recordemos, hay otra doctrina hermosa y preciosa dentro de la palabra de Dios que se llama la resurrección, que la estamos estudiando todos los lunes a las 11 de la mañana en la serie de la salvación. Dice el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Podemos nosotros trazar este pasaje escritural en dos partes. La primera, que la leo yo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que acabamos de ver, ¿verdad?, que se quebrantó un mandamiento que Dios le había revelado específicamente a él, Adán: no comerás de ese fruto, de ese árbol, del fruto de ese árbol. La segunda parte nosotros podemos ver, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué significa eso? Adán pecó en ese sentido, la desobediencia. Y un solo pecado, eso es increíble, un solo pecado, uno solo, trajo transgresión, pasó la consecuencia a todos los seres humanos. Pero nosotros seguimos pecando. Esto es algo también que el Espíritu Santo nos está mostrando de una manera impresionante. Porque aunque Adán pecó con un solo pecado, la consecuencia fue terrible. Y la humanidad sigue pecando. Y no solamente un solo pecado: robo, adulterio, cohecho, fornicación, borrachera, lascivia. Eso es pecado. Y todos esos pecados, vamos a ver cuál fue la solución delante de Dios. Dice la palabra de Dios, el cual es figura del que había de venir, aquí en este versículo, hablando de Adán. Esta palabra figura, en el original se traduce como ejemplo, figura, modelo, señal o término. Adán es la figura de Cristo, ya que tanto Adán como Cristo son cabeza en los pactos, ¿verdad? Y esto es muy hermoso también porque con la raza humana, de forma, nosotros estamos o en Adán o en Cristo. Léase por favor, si es tan amable, escriba por ahí en su carpeta, primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. ¿A qué se refiere esto? Todos estamos en Adán por el nacimiento físico. Adán es la cabeza de la antigua creación que recibe de él la corrupción del pecado. Recordemos tantito, por el pecado de Adán se transmite, se pasó la muerte. Nacimos todos, físicamente sí, hay vida, tú la ves, pero espiritualmente separados, muertos. Entonces ese es el Adán, ¿verdad? El primer Adán.
Pero ahora, al recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, Cristo es la cabeza de la nueva creación que recibe de Él las bendiciones de vida, es decir, el soplo, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3. Cuando Jesús está platicando con Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es Adán, primer Adán. Pero lo que es nacido del Espíritu, segundo Adán, Jesucristo. Esto es hermosísimo. El soplo del Espíritu Santo al Espíritu donde le da vida, porque estaba separado. Entonces, Cristo es la cabeza de esa nueva creación que recibe de Él las bendiciones de vida. Y solo los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Dios, estamos en Cristo. Ahora, fíjese usted, porque reinaba el pecado, reinaba la muerte. En todo el tiempo, el antecedente a la ley, se evidenciaba la realidad del pecado porque se manifestaba la muerte. El pecado era común a todos los hombres, aún a los que no pecaron como lo hizo Adán. Vuelvo a recapitular en eso, porque acá la palabra de Dios dice, ¿cómo? No pecamos como Adán, pero pecamos. Sí, porque él desobedeció. Y ahí se transmitió, se pasó. Pero nosotros seguimos pecando, no en el mismo pecado, pero pecamos. ¿Se da usted cuenta? Entonces Adán violó un mandamiento expreso de Dios y ningún otro hombre vivió el ambiente de inconsciencia en que Adán vivió. Usted y yo no lo vivimos, por lo que nadie fue transgresor en ese sentido como Adán. Sin embargo, por cuanto la muerte reinaba, es evidente que el pecado de Adán fue el pecado a toda la humanidad. En los siguientes versículos de Romanos capítulo 5, versículo 15 en adelante, para mostrar lo decisivo de sus papeles como cabezas del pueblo que representan, Pablo contrasta hasta en 5 ocasiones las consecuencias de las obras de Adán y las obras de Cristo, y muestra la conclusión al final. Por ejemplo, lo voy a leer un poco despacio para que verso a verso veamos nosotros estas 5 consecuencias tanto de Adán como de Eva, como de Cristo. En el versículo 15 vamos a ver las 2 obras, la de Adán y la de Cristo. En el versículo 16 vamos a ver nosotros los resultados. En el verso 17, los 2 reinados, el reino de la muerte y el reino de la vida. En el versículo 18 vamos a ver nosotros los 2 estados. Verso 19, las 2 posiciones. Y al final, en el verso 20 y 21, vamos a ver la ley y la gracia y la conclusión final. Entonces, con mucho gusto se los repito. Verso 15, las 2 obras. Verso 16, los 2 resultados. Verso 17, los 2 reinados. Verso 18, los 2 estados. Verso 19, las 2 posiciones. En el verso 20 y 21 estudiaremos nosotros lo que la Biblia nos enseña en relación a la ley y la gracia y la conclusión final. Vayamos pues, si son tan amables, al versículo 15 de la carta a los Romanos, del verso 5, capítulo 5, verso 15. Dice la Biblia: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, la transgresión de Adán, una, y la obra de Cristo. Esta palabra transgresión se traduce del griego original al lenguaje actual español, es la palabra 3900, y se traduce como ofensa, pecado, transgresión, falta, defección, delito. Es decir, la caída o el tropiezo de Adán, es decir, si nos vamos aquí a lo que dice la palabra de Dios, pero el don, hablando de vida, no fue como el pecado, la ofensa o el delito, la caída, el tropiezo de Adán. Es decir, trajo como consecuencia la muerte de muchos, es decir, todos los seres humanos excepto Cristo a través de un pecado cometido por Adán. La muerte comienza con la separación espiritual de Dios y culmina con la muerte física. Esto es impresionante. Lo que veíamos hace un rato, ¿cierto? En Juan capítulo 11, que Jesús lloró por lo que hace el pecado al hombre.
la separación espiritual y la muerte física, la transgresión y sus consecuencias de parte de Adán. Morimos físicamente. Alguno dice, ¿verdad? Pudiera decir, algún día vamos a morir y de algo vamos a morir. Santo amigo que me escucha, no era el plan de Dios. El plan de Dios es disfrutar la eternidad con el Padre Celestial. Esto es maravilloso. Y alguno podrá preguntar, si ese es el plan de Dios, ¿cómo Dios permitió que Adán y Eva cometieran ese pecado? Pudo haberlo evitado. Hubiera sido sencillísimo y facilísimo, ¿verdad? Crear robots, ponerles un chip y haces lo que yo te digo. Pero hay una voluntad, hay decisión de parte de nosotros. Nosotros decidimos aceptar o rechazar, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso porque Dios da esa libertad, ¿verdad? Algunos le llaman lo que es el libre albedrío, lo cual no se menciona claramente en la palabra de Dios, pero sí hay decisiones, ¿cierto? Entonces, cuando una persona como Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, comportarse como Dios, tuvieron sus consecuencias. ¿Dios lo sabía? Lo sabía. Tan lo sabía que el libro de los Efesios nos dice que desde antes de la fundación del mundo estamos sentados en lugares celestiales. Desde antes que Dios creara el cielo, la tierra y todas las cosas, el ejército de los cielos sabía que Adán y Eva iban a fallar. Eso se le llama misericordia porque pone la solución. Ahora vemos la gracia que abunda por Cristo. En contraste, Pablo está enfatizando la abundante gracia que ha sido derramada sobre aquellos que pertenecemos a Cristo Jesús. Y la gracia se encarna ¿en quién? En la persona del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 14, donde Juan el evangelista, el bautista señala, este es el Cordero de Dios, este es el Verbo de vida. Esto es maravilloso, es Dios, la gloria de Dios manifestada en la persona del Señor Jesucristo. Y entonces la gracia se manifiesta ¿en dónde? También en la obra de Jesús, de acuerdo a lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y Jesucristo es un hombre quien realiza la obra por los hombres. Mientras que la muerte es la paga del pecado, la salvación es la manifestación de la gracia de Dios. Entonces, de modo, amigo, usted que está escuchando el mensaje, mientras está viendo que la palabra de Dios le está diciendo que por un solo pecado, uno solo, por muy mínimo que usted considere, la consecuencia es la muerte espiritual. Vamos a ver los dos resultados. Romanos capítulo 5, versículo 16. Y la solución es maravillosa, la vida eterna. Dice la Biblia, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Una vez más, destaca la asombrosa profundidad de la gracia de Dios en Cristo. Un solo pecado, como veníamos diciendo, uno solo, produjo la condenación a todos los seres humanos. Pero Cristo triunfó sobre el pecado que inundaba al mundo, de forma que todos los que pertenecen puedan disfrutar de la justificación. Un solo pecado originó un problema universal. Puso a toda la humanidad bajo sentencia divina por el pecado y bajo su juicio. Esa palabra juicio se traduce sentencia, condenación, juicio o juzgar. Y el juicio trajo consecuencia para todos. Las transgresiones de muchos son imputadas para uno. Sígame con cuidado, esto es maravilloso. Adán peca. Por ese solo pecado se pasa la muerte espiritual y la muerte física a todos los humanos. Un solo pecado. Después, en todas las generaciones, de generaciones a generaciones, no hay un solo pecado. Hay millones de millones de millones de millones de millones de pecados en cada uno de los seres humanos. Pues por un solo hombre llamado Jesucristo, un solo hombre, ese acto de obediencia, ese acto de sujeción, esa obra dada por el Padre Celestial, en obediencia al Padre del Señor Jesucristo, por su obra, todos los miles y millones de pecados de quienes reciben a Jesucristo como su Señor y como su Dios,
Jesús no solamente glorifica al Padre, no solamente obedece al Padre, no solamente muestra que es Dios por sobre todas las cosas, Romanos capítulo 9, no solamente muestra el amor de Dios hacia la humanidad, Juan capítulo 3, versículo 16, no solamente está mostrando que Él es el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14, sino está mostrando vida y vida en abundancia, Juan capítulo 7. Una obra, vemos aquí el contraste que es notable, una obra de maldad cometida por un hombre, ahora sí que contamina a todos, pero muchas transgresiones puestas sobre un hombre, Cristo, que es Cristo, justifica a los hombres. Todos los pecados, sus pecados, el adulterio, la fornicación, la idolatría, el pecado pues, fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Y Él como propiciatorio y como propiciación, Romanos 3:25, puesto por Dios, ¿verdad? Recibe la ira, recibe el castigo de Dios, ofrendando y dando su vida de manera voluntaria, teniendo el poder del Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos. Efesios capítulo 1 y 2, muestra de una manera maravillosa la victoria sobre la muerte. Romanos 5:17. Los dos reinados. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. La muerte se enseñoreó de la raza humana en virtud del pecado de Adán, mientras que ahora los cristianos reinan gracias a la obra de Cristo. El reino de muerte a causa del pecado. Este reino de muerte se origina en la transgresión de uno. ¿Quién es? Adán. Fíjese usted, pero un reino de vida a causa de la obra de Cristo. Adán comete el pecado, va de nuevo. Transmite, pasa a los hombres muerte física, muerte espiritual, por este solo hombre. A todos los hombres. Un solo hombre, este otro Adán, por un pecado. Este hombre, por muchos pecados, millones de millones de millones de millones de millones de pecados, son puestos, son colocados, son puestos, se le imputan en el cuerpo al Señor Jesucristo, y Cristo viene a destruir por medio, ¿verdad?, de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2:14. Eso es impresionante. En su muerte física, porque no murió espiritualmente. Jesús, hombre, recibe la ira de Dios. En su cuerpo son colocados sus transgresiones, sus pecados. El que cree, ¿verdad?, en Jesucristo, que no son las religiones, que no son los ritos ceremoniales, no son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, sino es Jesucristo quien se pone en su lugar, que se pone en mi lugar, que se pone en el lugar que todo aquel que reconoce, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el medio de salvación, a Él le fueron puestos mis pecados. El que cree en ese acto pasa, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 5 versículo 24 y Colosenses capítulo 1 versículo 1 hasta el 15, pasa de muerte a vida. Esto es maravilloso, y recibimos abundancia de gracia y el don de la justicia. Somos justificados. Así nada más, esto es maravilloso. Vamos a ver el versículo 18, los dos estados. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué significa la frase la transgresión de uno? Es decir, la transgresión de Adán trajo condenación a Adán como cabeza de un pacto con la raza humana. Trajo condenación y culpa sobre todas las personas. De manera similar, la justicia de Dios, allí en la cruz, Jesús, abandonado por el Padre, consecuencia del pecado que se le imputó en su cuerpo, Cristo muriendo físicamente, el Espíritu sube al cielo, el cuerpo se queda ahí en la tumba de José Arimatea, el alma desciende, Efesios capítulo 1 y 2 hasta el 4, en el capítulo 4 específicamente,
predica el evangelio no de salvación, sino de victoria. Y se trae, no el cuerpo, ¿verdad?, sino el alma de los redimidos del Antiguo Testamento, de los que habían confiado, Romanos 3:25, de los que habían esperado en fe al Mesías prometido, y se los trae y poniéndolos delante de Dios como justificados. El acto de creer, el sacrificio expiatorio de creer que Jesucristo pagó mi deuda eterna con el Padre Celestial, con su sangre nos trae justicia a todos los hombres. Y como consecuencia de la imputación de la justicia de Cristo a todos los creyentes, a todos los que están en Cristo, basándose, fíjense ustedes, esto es muy interesante, podemos abundar bastante aquí en Romanos 5:18, porque menciona la última frase en la parte final, a todos los hombres. ¿Significa que todos los hombres van a ser salvos? Es una parte de la teología, pequeño paréntesis, en donde se le recordará el pasaje donde dice, muchos son llamados y pocos los elegidos. Trazando ese pasaje, el llamado externo, se le llama en la teología, es el que hace el predicador, el maestro de la Biblia, o el vecino que es cristiano, dándole el mensaje de salvación. Ese es el llamado externo. Y el llamado interno es el que hace el Espíritu Santo a la parte interna del ser. Bueno, muchas personas escuchan el mensaje de salvación y la respuesta de uno o de otro es o rechazarlo o aceptarlo. Entonces consiste que quienes aceptan a Jesucristo como su Señor y Dios, movidos por el Espíritu Santo, son los elegidos. Entonces sería incorrecto decir que la salvación es a todos los hombres. Jesucristo dijo, es nada más para los que le recibieron, Jesucristo mismo dijo en las afueras de la ciudad: Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo he estado yo como la gallina quiere abrazar a sus polluelos, y tú no quisiste. Son las palabras más tristes que se pueden escuchar de una persona. No quiero recibir a Jesús. No quiero recibir a Jesucristo. Son las palabras más tristes, porque teniendo la salvación, dice la palabra de Dios que los que reciben, Juan capítulo 1 versículo 12, a los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos capítulo 1 verso 16 hasta el capítulo 5 versículo 11, vemos nosotros que la salvación es un don de Dios. No significa, ¿verdad?, que en algún momento usted pueda decir, antes de morirme, 5 minutos antes, me arrepiento y ya soy salvo. No, amigo, porque el don es un regalo de Dios. Es algo que el Espíritu Santo le otorga. Es el don de la fe, el don del arrepentimiento, el don de la salvación, algo que solo puede otorgar Dios y no es por méritos humanos. Así que si usted está escuchando la voz del Padre Celestial en este momento, dice el Señor Jesucristo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, en donde la palabra de Dios señala que cansados de la religiosidad, de este mundo pasajero, cansados completamente de ritos ceremoniales que no traen nada, no traen salvación. Vengan a mí, yo les daré descanso. Habla del yugo del amor. Eso es maravilloso. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Vemos las dos posiciones. La desobediencia de Adán trajo condenación. La obediencia de Cristo, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, me encanta este pasaje. Es Pablo hablándole en la carta del contentamiento, que nosotros tengamos ese sentir. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó. Su obediencia, ¿verdad? Dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia lo llevó a dar su vida. Juan capítulo 10, versículo 18. La ley y la gracia. El resultado de la obediencia, salvación para muchos, es decir, para todo aquel que en él crea. Y vamos a ver la ley y la gracia, dice la Biblia, pero la ley se introdujo, significa que la ley no se da para salvación, sino para evitar el pecado.
continuando en el pasaje, para que el pecado abundase más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto habla de la ley, ¿verdad? Que habla de una dimensión, ¿verdad? Sobreabundó la gracia cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vemos acá, de una manera maravillosa, cómo la gracia superó la dimensión del pecado. Pregunta, es un ejemplo quizá burdo, ¿verdad? Usted llega con sus obras, querer comprar la salvación, con nada puede ser la persona más honesta, puede ser la persona más sincera, puede ser la más fiel a su religión. Y Pablo está mencionando en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, fariseo de fariseos, de los primeros, mira, leal, celoso del evangelio, mas todo eso, ¿sabes qué? Lo doy por basura porque ahora conocí a Cristo. Significa que las obras externas, las obras para salvación, los rituales para salvación no sirven. Las peregrinaciones al rosario no sirven, no se ofenda. Lo único que da vida eterna es el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Es un regalo. En el momento que yo creo, sabes que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro para tener la vida eterna, ya me está costando a mí. Y no es por obras, Efesios 2, 8 y 9, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Conclusión, verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina para vida eterna. La vida eterna no es solo bendiciones futuras, sino una realidad presente. De ahí la incomparable excelencia de la salvación de Jesucristo, que se manifiesta en que sobreabundó la gracia por encima del creciente pecado. De modo, quiero yo repetirle lo que dice la Biblia, esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo, sobreabundó la gracia. ¿Qué pecado puede decir usted? Es que este pecado yo lo cometí, ni Dios me lo perdona. Si usted tiene la disposición, si usted escucha la voz de Dios, si usted cree que Jesús es el Salvador, que Él murió en la cruz por usted y por mí, que Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos por causa de nuestro pecado, y le confiesa como su Salvador personal, la Biblia dice, hay vida y vida eterna y vida en abundancia. La pregunta es, ¿no quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? ¿No quisiera decirle, sabes, es verdad, necesito un Salvador y tú eres mi Salvador, Jesús? Vamos a orar. Y cuando escuche la voz de Dios, no endurezca su corazón. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a través de tu palabra que son muchos los pecados que nosotros hemos cometido, pero es más abundante la gracia a través del favor inmerecido en la persona del Señor Jesucristo en su sacrificio. Tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, pero tu palabra dice, estos eran algunos. Ya fueron lavados, limpiados con la sangre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y de modo que es el Espíritu Santo hablando a su corazón, diciéndole, así como estás de sucio, así como tú estás en esta condición, el Señor Jesús te da vida y vida en abundancia. Y desde ahí, desde tu lugar, es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, diciéndote, quiero entrar en tu vida, quiero darte vida en abundancia. Todos tus pecados, así fueran rojos como un carmesí, como el carmesí, yo te voy a emblanquecer por medio de mi sacrificio, dice el Señor Jesús. Dígale usted desde ahí, desde su lugar, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy te doy gracias porque creo que Jesús murió en la cruz, se puso en mi lugar,
Él murió, pero resucitó al tercer día, dándome vida eterna. Hoy te doy gracias, porque yo creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador personal. Te doy gracias, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Qué bendición es que nosotros podamos decir de una manera abierta que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Qué regalo tan hermoso es poder decir que hay un solo camino, una sola verdad, y es Jesucristo. Qué hermoso es ver a través de la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que Jesucristo nuestro Señor. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. Seguro, porque la Biblia lo dice, hay fiesta en el cielo. De modo que yo le invito a que continúe en esta programación, que se congregue, ya que se han abierto las iglesias acá en México, tanto del norte como del sur, de manera presencial los días domingos. Acá en el norte a las 9, a las 11 de la mañana y a 1 de la tarde. En la zona sur, 9:30 de la mañana y 12 del día. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.